Hola chicos, en esta ocasión vamos a ver qué son las técnicas de relevamiento de datos. Vamos a comenzar primero definiendo qué es esto del relevamiento de datos. Bueno, el relevamiento de datos es todo un proceso, ¿sí? Que consiste en investigar y recopilar justamente datos. Pero no cualquier dato, sino aquellos datos que son relevantes para mí, ¿sí? Y que pertenecen a un determinado sistema objeto de estudio, ¿sí? Este sistema objeto puede ser una organización, un emprendimiento, ¿sí? Cualquier contexto de negocio, ¿sí? El cual nosotros estemos interesados en desarrollar software. Dentro de este proceso se aplican métodos y técnicas, ¿sí? Pero vamos a ver las técnicas, ¿sí? Vamos a utilizar generalmente estas técnicas. Por ejemplo, las entrevistas, los cuestionarios, las encuestas, la revisión de registros, la observación y la participación. Vamos a comenzar con las entrevistas, ¿sí? Las entrevistas es una manera de recabar información, pero que se da de manera verbal, ¿sí? A través de preguntas que hace el analista y el, el otro lado, ¿sí? Ya sea algún representante de la organización, un empleado, un jefe, ¿sí? Este, responde estas preguntas. Este, o aquellos que serán los futuros usuarios, ¿sí? Este, el analista puede entrevistar al personal en forma individual o en grupos. Sí, eso también está bueno porque este, puede consultar a un grupo o a un sector o un departamento o directamente ir directamente al jefe de tal departamento y realizar la entrevista. Las entrevistas, aunque se recaba bastante información, no es la única, sí existen otras técnicas y no siempre son la mejor opción o la mejor fuente de datos, ¿sí? Para eso, cuando uno releva información, no solamente se utilizan las entrevistas, también utiliza una combinación de las técnicas de relevamiento que vamos a ir viendo. Acá tenemos un ejemplo de entrevista, sí que si bien esto se da de manera oral, yo acá la puse de manera textual, pero esto traten de imaginar que esto se da de manera oral entre un analista y un encargado o empleado de una empresa de lácteos, sí que se dedica a lácteos, ¿sí? Este, luego pueden leer con más detenimiento cada una de las preguntas y de qué manera responde, ¿sí? Generalmente esto es una conversación, ¿sí? Bien, pasemos al cuestionario. El cuestionario es un conjunto de preguntas escritas, estas sí van escritas, que son utilizadas justamente también para obtener información, indistintamente para evaluar a una sola persona. En este caso, estas preguntas son redactadas específicamente para un determinado receptor, ¿sí? O para una determinada persona que va a responder estas preguntas. Aun cuando el cuestionario pueda ser respondido por más de una persona, la respuesta no forma parte de un análisis estadístico. Es decir, que el cuestionario a veces pueden ser preguntas de tipo acotadas o cerradas y en algunos casos estas preguntas pueden ser abiertas, ¿sí? Un cuestionario también, un examen de escuela, sí, es un cuestionario, así, para que tengan un ejemplo de qué es un cuestionario, ¿sí? Pero veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, el siguiente cuestionario, ¿sí? Hay algunas preguntas, ¿sí? Y las respuestas son limitadas, son acotadas, ¿sí? Son cerradas. Solamente puedes responder entre estas opciones y nada más. En el siguiente caso de cuestionario, vemos que también es cerrado, pero hay una pregunta abierta, como por ejemplo, aparece la pregunta ¿por qué? ¿Sí? Esa pregunta es abierta porque no le estoy dando opciones de respuesta, ¿sí? Él va a responder lo que quiera, digamos, en ese caso, ¿sí? Bien. Volviendo a este tipo de cuestionarios, los cuestionarios que tienen este tipo de preguntas,
¿sí? Que son como opciones y que me sirven para un estudio estadístico, las vamos a llamar encuestas, ¿sí? Entonces la encuesta agrega datos específicos a los cuestionarios para que al finalizar pueda existir un análisis estadístico con la información obtenida para evaluar a un grupo de personas, ¿sí? Ya que las respuestas se agregan para llegar a una conclusión, ¿sí? Entonces las encuestas tienen mayor alcance, ¿sí? Cuando estos cuestionarios tienen respuestas cerradas. Si fuesen abiertas, no se podría realizar un estudio estadístico, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo de a qué me refiero con un análisis estadístico, ¿sí? Uno relevando información, ¿sí? Por medio de encuestas, las personas van respondiendo a las opciones y lo único que tenemos que hacer es tomar esas opciones y estudiarlas ya sea con algún gráfico estadístico. En este caso se eligió un diagrama de torre, ¿sí? Puede ser diagrama de barra, de bastones, entre otros, ¿sí? Esto es también otra técnica muy importante que se puede utilizar y es de mayor alcance. Por ejemplo, a veces también se podría hacer un tipo de encuesta que tenga que ver con la aceptación de un determinado, de una determinada aplicación, ¿sí? Como por ejemplo Uber. ¿Qué aceptación tiene Uber en esta localidad, por ejemplo? Y entonces se van haciendo encuestas y esas encuestas nos dan como resultado gráficos estadísticos donde más o menos nos muestran la aceptación o no de las personas con respecto a una determinada aplicación. Otra técnica de relevamiento es la revisión de registros, ¿sí? Los analistas examinan datos y descripciones que ya están escritos o registrados en relación con el sistema y los departamentos de usuario. Es decir, que el analista del sistema va a ir y va a tomar muestras, si se quiere, de algún documento, de algún registro, ¿sí? Por ejemplo, en un negocio habrá facturas, recibos, remitos, órdenes de compra, ¿sí? Entonces, todos esos documentos, ¿sí? Son importantes para el analista porque de ellos obtiene los datos, los campos, de qué manera se completan, quién los completa, hacia quién van dirigidos, ¿sí? Entonces, los registros también son una fuente bastante buena para poder entender un determinado contexto de negocio. Este, También sirve, ¿sí? El hecho de revisar los registros también sirve para constatar si realmente los procesos se realizan conforme a las demás técnicas de relevamiento. Es decir, si en la entrevista se dijo que el proceso de venta se realiza con un ticket, por ejemplo, y luego yo vengo y reviso los registros y veo que no siempre se realiza esa emisión de ticket, entonces habría que tenerlo en cuenta, ¿sí? Es también una forma de constatar qué tan verdaderas fueron las respuestas, tanto de la encuesta como de las entrevistas o de los cuestionarios, ¿sí? Bien. ¿Sí? Ahí habrán recibos, ¿sí? Planillas, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con números, ¿sí? Es importante que se revise también, ¿sí? Siempre y cuando con la autorización, ¿sí? Del encargado de la organización, ¿sí? Y recordar que estos datos son muy importantes y muy sensibles, ¿sí? De tal manera que el analista debe tener cuidado al manejar y manipular estos datos, ¿sí? No es de no deben ser datos que salgan al público, digamos, y se mantiene una cierta confidencialidad también. Pasemos a la última técnica de relevamiento, que es justamente la observación y la participación, ¿sí? La observación, es decir, uno se para un costadito de la empresa y empieza a observar cómo se manejan, ¿sí? Eh, o cuáles son los vínculos entre cada uno de los empleados, ¿sí? Las relaciones que existen, qué actividades se realizan y quiénes son los responsables de hacerlas, ¿sí? Esto también
Sirve como para constatar aquello que se preguntó, ¿sí? A través de cuestionarios o entrevistas, ¿sí? En este caso, también la participación es una forma de entender mejor el proceso o los procesos que se realizan, ¿sí? Como por ejemplo el llenado de alguna planilla, este, datos así específicos en los que tengamos dudas, ¿sí? Este, se puede aplicar esta técnica. Este, a veces muchas de las preguntas de la entrevista o de los cuestionarios se responden mucho más fácil cuando uno va y observa y o participa también, ¿sí? Se pone a trabajar ahí a la par del que está realizando alguna determinada actividad. Bien, entonces todas estas técnicas de relevamiento nos van a permitir entender un contexto de negocio. La organización es nuestro sistema objeto de estudio como analista de sistemas, ¿sí? Este, puede ser el contexto de negocio, en este caso es un supermercado, por ejemplo, lo vemos ahí, podemos observar que hay clientes, ¿sí? Hay cajeros, hay un encargado o un repositor, ¿sí? Entonces, hay personas que están trabajando, que se relacionan entre ellas, hay clientes, entonces cuando uno va y observa, puede darse cuenta de esas cosas. También no necesariamente tiene que ser un contexto de ciudad, también puede ser un contexto rural, ¿sí? Puede ser un emprendimiento, ¿sí? Acá vemos un invernadero, ¿sí? Vemos que hay encargados, ¿sí? Hay empleados, ¿sí? Entonces cada uno tendrá su función, tiene como un lugar y un sector donde cada uno trabaja, entonces de esa manera podemos ir distinguiendo más que nada los roles, ¿sí? Y las actividades o procesos que se realizan dentro de este contexto de negocio, ¿sí? Este, bien, esas son las técnicas de relevamiento, ¿sí? Algunas, por supuesto, me parece que hay otras, pero estas son las que más utiliza el analista de sistemas. Espero que se haya entendido este tema y nos estamos viendo en otro video. Chao, chao.